La semana pasada escuchamos al expresidente Barack Obama en un podcast muy conocido en Estados Unidos decir que se le escapó que los extraterrestres son reales. Lo que no imaginábamos es que solo unos días más tarde el presidente Donald Trump lo acusara de cometer un gran error. ¿Por qué? Porque dijo que esas palabras revelan información clasificada. Claro, entonces, esto que empezó siendo una anécdota se ha convertido en un culebrón. No sé de qué dimensiones. Para eso le he pedido a Javier Sierra que se acerque a esta oficina de Bancamar, que es la calle Juan Bravo. ¿Te gusta el escaparate, Javier? Me encanta. Muy Esto bien. de hacer radio a pie de calle, me Claro, encanta. exactamente. Así nos puede ver la gente y pueden admirar tu planta, que es buena. Entonces, escúchame. Todavía. ¿Quieres que recordemos? O sea, esto como una historia. Utiliza tus herramientas para contarla bien. Recordemos lo que dijo Obama hace unos días, si te parece. Vamos. They're real, but I haven't seen them, and they're not being. Son reales, pero no los he visto. No están en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea a menos que haya una conspiración enorme y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos. And Ajá. they hid it from the president of the United States. Con que sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que imagínate, primero dice que los extraterrestres son reales y luego dice que no hay ninguna instalación subterránea en el Área 51, que es algo que, bueno, se viene comentando desde hace mucho tiempo, pero es que aunque la haya o no la haya, esa información es clasificada. Así que esto es lo que hizo que unos días más tarde, no en cualquier sitio, ya sabes que últimamente donde habla más Donald Trump es a bordo del Air Force One, ¿no? Sí. Aprovecha los trayectos y es como, pues como veíamos al Papa, ¿no? Antiguamente, que también en algunos viajes hacía declaraciones en el avión. Bueno, pues eso lo ha copiado Donald Trump y a bordo del Air Force One el jueves pues respondía a un periodista de Fox News, a Peter Doocy, que le preguntaba por esto que había dicho Obama. Si quieres le escuchamos porque es total. Por favor. Barack Obama said, Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales. ¿Han visto alguna evidencia de visitantes no humanos en la Tierra? Bueno, dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso, dejando caer que los extraterrestres son reales. No sé si lo son o no. Dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso. Ha levantado un gran escándalo. Dio información clasificada. No tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de ello. Mucha gente sí. Mucha gente lo cree. Claro, aquí la pregunta es si Trump ha utilizado convenientemente esto que se ha hecho tan famoso para, ¿no? Bueno, lo que esto subraya es que el asunto de los extraterrestres y de los ovnis y de todo lo que rodea a este lore, como dicen ahora los jóvenes, es algo que está... No te hacía yo pronunciando lore a las 11 de la mañana en COPE, pero bueno, te lo agradezco por traer a nueva audiencia. Bueno, pues esto está sobre la mesa, ¿no? Está en los grandes medios de comunicación. Desde el jueves hasta hoy, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, todos los grandes diarios han sacado columnas y editoriales hablando de este asunto. Pero lo que no nos esperábamos es que un poco después de hacer estas declaraciones Donald Trump a bordo del Air Force One, corriera a su red social, a Truth, y hiciera como una especie de declaración formal diciendo que esto, en fin, iba a promover la identificación y divulgación de todo lo relacionado con vida extraterrestre que tuviera la administración norteamericana y todas sus agencias, y que le iba a encargar específicamente al Ministerio de Guerra, es decir, al antiguo Pentágono, que se pronunciase sobre esta cuestión. Y ayer, hace escasamente unas horas, el secretario de Guerra, en fin, el equivalente a nuestra ministra de Defensa, Peter Hegseth, hizo unas declaraciones diciendo que están preparándose ya para desclasificar información, que no tienen un tiempo fijado aún para dar a conocimiento público esto porque les va a llevar tiempo, pero que desde luego están siguiendo las instrucciones de Trump. Y por si esto fuera poco, Alberto, también la propia familia de Donald Trump se ha manifestado a este respecto, ¿no? Fíjate que el martes pasado, cuando estábamos hablando tú y yo, estaba haciendo unas declaraciones a otro podcast del New York Post, Lara Trump, que es la nuera de Donald Trump, ¿no? Está casada con su hijo Eric. Ella también tiene un podcast muy popular en los Estados Unidos. Es una figura, en fin, interesante desde el punto de vista de la socialité, ¿no? De la vida un poco más, en fin, más frugal, ¿no? De
de los Estados Unidos. Y a ella le preguntan por un rumor que lleva ya semanas recorriendo Estados Unidos y que dice que el propio Donald Trump está ya escribiendo, si no lo ha terminado ya, un discurso sobre el tema de la vida extraterrestre que va a hacer público el próximo 8 de julio. ¿Qué dices? Sí. Sí, bueno, lo del 8 de julio no es casual. El 8 de julio de 1947 se publica el primer comunicado de prensa en el que se admite, y es un comunicado de la Fuerza Aérea, haber recuperado los restos de un platillo volante en Roswell, en Nuevo México. Luego lo desmentirían horas más tarde, pero aquello se publicó en toda la prensa nacional en el 8 de julio del 47. Se van a cumplir 79 años. Pero es que el efeméride coincide con el núcleo, con el corazón del próximo Mundial de Fútbol, que como sabes se celebra en Estados Unidos también, ¿no? Sí. Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, pues él quiere aprovechar, según ese rumor, el foco del Mundial para redactar este discurso. El rumor ha llegado a Lara Trump, a su nuera, y le han preguntado por ese rumor en ese podcast. Y también tenemos el corte de audio en el que podemos escucharlo. Otra cosa que creo haber escuchado en tu podcast son los ovnis. ¿Crees que esté a punto de hacer un anuncio sobre ovnis? Porque el presidente Obama acaba de salir en un podcast insinuando que vio algo cuando era presidente. Bueno, lo curioso es que le preguntamos a mi suegro sobre esto porque pensamos, ¿qué sabes tú? Todos queremos saber sobre los ovnis. Y se mostró un poco tímido. Y eso nos llevó a pensar a Eric y a mí, si ni siquiera nos lo cuenta, quizá hay algo más. En el momento oportuno, él va a estallar y hablar sobre ello. Y tiene que ver con algún tipo de vida extraterrestre, por así decirlo. Sería una locura pensar que el único lugar donde hubo algún tipo de vida fue aquí, en la Tierra. Creo que podría haber información por ahí y espero que podamos compartirla con todos muy pronto. Necesito que hagamos una gestión de expectativas buena con esto porque, claro, es que últimamente... que todo es gestión de expectativas, porque claro, hay quien dice que esto se está haciendo para que no se hable tanto de Epstein o de lo que está pasando en Irán o Cuba, pero también dicen que lo que ahora se desclasifica y se habla de Epstein porque ya está todo, digamos, atado, ¿no? Y que ya no se puede conocer nada que ponga en riesgo a las estructuras de poder y tal. Todo esto te estoy hablando en foros conspiranoicos, ¿eh? Sí, sí, claro, pero fíjate, un ejercicio que podemos hacer todos, también aquí desde España, es entrar en la página web del Ministerio de Justicia en los Estados Unidos, justice.gov, y entrar en los archivos de Epstein que están desclasificados. Hay 3 millones y pico de emails y de informaciones relacionadas con este hombre. Y si tú entras en el apartado correspondiente y pones abducción o UFO o... te va a salir cosas. Es que Epstein también hablaba de ovnis en sus correos. ¿Epstein también hablaba de ovnis? Sí, amigo, sí. Ostras, sí. ¿no? Eso ahí ya no he llegado, ¿eh? Es que claro, o sea, si te metieras también en los papeles clasificados de JFK y pusieras UFO, también te aparecería porque JFK era un apasionado también de estas cosas. Forma parte de la cultura americana, ¿no? No nos damos cuenta del alcance que tiene eso en una Europa que, bueno, siempre ha considerado este asunto de los ovnis como un poco folclórico, ¿no? Pero fíjate que todo este este rumor, este momento tan intenso que se está viviendo en los medios de comunicación de Estados Unidos con el asunto de los ovnis, ha obligado incluso también a reaccionar al propio Barack Obama, que es el que ha prendido la mecha, ¿no? Sí. Y claro, ha tenido que salir al paso diciendo que cuando él decía que los extraterrestres eran reales, él hablaba desde el punto de vista de la estadística, es decir, que estadísticamente los extraterrestres... Es imposible que no tal, si hay 3 planetas en la zona habitable de cada estrella, ya, si es que eso no lo sabemos todo, queremos que nos enseñen fotitos. Exacto, que nos enseñen las pruebas, si es que las tienen, ¿no?, de este asunto, y ahí ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de la Guerra, ¿no?, del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que es el que ha dicho que bueno, que sí, que va a haber esto, pero por si acaso los congresistas republicanos más afines a Donald Trump y también a este asunto de los ovnis están ya manifestándose en todos los medios de comunicación en estas horas, saliendo en informativos y en todas partes,
diciendo que esto de los extraterrestres es una realidad, que probablemente no sean extraterrestres, hablan de seres interdimensionales. Esto lo están utilizando. ¿Cómo que seres interdimensionales? Que sí, que están utilizando esta terminología. Por ejemplo, Ana Luna, que es una representante republicana en el Congreso, muy vehemente en cuestiones de defensa, estaba diciendo ayer en Fox este asunto, que los extraterrestres son seres interdimensionales que penetran en nuestro espacio-tiempo y después se van con una tecnología desconocida que deberíamos imitar. Todo esto está en el discurso. No llega aquí, porque aquí, pues eso, los periódicos están más aburridos, hablamos de cosas más de política y de aranceles y de cosas así, pero en la esfera comunicativa norteamericana el asunto está muy, muy candente, como nunca desde los años 50, te diría, Pero que es un tema interesante. Tengo muchas preguntas, porque... A ver, y hay un precedente por el que te voy a... A ver, la pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué motivos no querrían los gobiernos decir que existe vida extraterrestre en caso de que nos haya visitado? Claro, yo me puedo pensar, es verdad que es un dilema no solo científico, sino político, social, cultural. Claro, uno de los motivos podría ser evitar el pánico social, ¿no? Y el precedente del que te hablo es la Orson Welles, en el 38 con la Guerra de los Mundos, que hubo un pánico, yo que sé, generalizado y tal. Seguridad nacional se me ocurre, también relación con los otros estados y gobiernos, pero, o sea, tú ves motivos claros por los que a un gobierno le interesa no aflorar que existe vida extraterrestre. A ver, si la pregunta es ¿por qué no nos cuentan que ha habido visitas de extraterrestres? Ahí en realidad no habría ningún problema, estaríamos hablando de un tema histórico. Pero si hablamos de que están visitándonos y que son un problema para la defensa y para el control del espacio aéreo de todas las naciones, ahí hay un problema, ¿no? Yo creo que hasta ahora Estados Unidos ha jugado con el asunto del misterio deliberadamente, porque sabemos, gracias a informes de la CIA desclasificados en 1997, que durante los años 60 la CIA se aprovechó de todo este interés público por los ovnis para enmascarar las pruebas de los aviones U-2 o el SR-71, que eran los aviones espía de la época. Se utilizó también en la zona del Área 51 que citaba Barack Obama, en Nevada, para ocultar los prototipos que se estaban haciendo de los primeros drones o de los aviones Stealth invisibles, que tenían una forma triangular y que vistos de frente podían parecer un platillo volante. Es decir, que hacían un uso informativo, desinformativo más bien, de la cuestión OVNI. Pero claro, aquí se está presionando para que se reconozca que no son aparatos secretos y que no son ni chinos ni rusos, que estamos hablando de otra cosa. Y eso sí que nos aboca a un nuevo escenario para el que yo creo que todavía no hay una preparación estratégica, no sabemos qué es lo que puede pasar. Ya, pero te voy a pedir por lo menos que, yo qué sé, coge la ¿cómo se llama la de esto de cristal? La bola de cristal, y vamos a ver si podemos, yo qué sé, bueno, pensar... Eso lo cambia todo. No, lo cambia todo. O sea, es la típica noticia que cambiaría nuestra autoconcepción, o sea, de quiénes somos, formularía muchísimas preguntas de carácter filosófico, nos obligaría incluso a revisar cosas de las antiguas religiones, en fin, lo cambiaría todo. Es un discurso que nos obligaría a un replanteamiento radical. Sería un antes y un después, mucho más que la llegada a la Luna la llegada de Colón a América, muchísimo más. Pero no esperas que esa liberación, y la pongo entre comillas, de papeles que ha prometido Donald Trump llegue a cualquier cosa. No, yo tengo la sensación de que no saben gran cosa, O sea que... A mí que va a ser un poco como lo del 23F de mañana, que cuando veamos los papeles vamos a decir, bien, ¿Y ahora qué? Sí, yo también estoy un poco en esa historia, y de hecho Neil deGrasse, que es el astrofísico que un poco ha heredado a Carl Sagan, ¿no? En la divulgación y tal, dice, cuidado que esto tiene pinta de ser casi una secta de los que creen contra los que no creen, y en los debates de ese tipo no se llega a ninguna conclusión sólida, que es lo que a nosotros nos interesaría en este momento saber. ¿Están o no? ¿Desde cuándo están? En fin, estas preguntas que ahora mismo no tienen respuesta, pero que están en las comunicaciones, en los discursos de los políticos estos días en Estados Unidos. Oye,
6 de marzo tenemos fecha oficial ya para el lanzamiento de la misión Artemis 2, ¿no? Es la ventana de lanzamiento la que se vuelve a abrir para esta misión, pero hay mucha prudencia, ¿eh? De hecho, parece que deberíamos empezar a prepararnos para un retraso porque ha habido algún problema. ¿Ah, sí? Sí, en los pero sistemas. Pero otro escape porque revisión. ya se había retrasado porque había habido un escape de, no sé si era hidrógeno en uno de los tanques y tal, pero ¿ha habido otro? Sí, esto es muy común. Piensa que con la Artemis 1 hubo un retraso de varios meses y aquí vamos por el mismo camino con mayor prudencia porque estamos hablando de que vamos a lanzar 4 seres humanos al espacio, no es una nave vacía, es decir, que tienen que ir con mucha precaución. Y es la primera vez que van a cruzar el cinturón de Van Allen después de todas las misiones Apolo, o sea, que es verdad que no es pecata minuta. Desde 1972. Que mira, algún día podríamos tratar esto de, o sea, es que una de los argumentos que utilizan los que sostienen que el hombre nunca llegó a la Luna es que es imposible para un ser humano cruzar el cinturón de Van Allen y exponerse a la radiación de la que nos protege el propio cinturón. Y eso es interesante, podríamos traer aquí a algún físico algún día, que me gusta, pues salieron exactamente por los polos, que es donde hay menos tal. Pues lo comentamos, claro que sí. Claro que sí. Pero vamos, la prueba de que el hombre ha estado en la Luna es que hemos dejado basura en la Luna, ¿eh? O sea que ya ha sido detectada luego por otras misiones. No hay duda de eso. Y los espejos, ahora hay unos espejos allí que te permiten apuntar con un láser para decirte a la distancia exacta que está, a milímetros que está la Luna de la Tierra. 400.000 personas estuvieron implicadas en esa misión. ¿Te imaginas a 400.000 coordinados para algo? Para no mentir. Y con los rusos enfrente, que en cuanto hubieran sabido que todo era una pantomima, hubieran podido hacer leña del enemigo. Eso no ocurrió. Por lo tanto, en fin, yo creo que hay que ser, en este caso, prudentes. Queridísimo Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.